África se está desgarrando a sí misma. Una enorme grieta está atravesando el continente y se extiende hacia el sur como si estuvieran abriendo un cierre, y está ocurriendo más rápido de lo que cualquiera esperaba. Ahora, los científicos creen que la causa no está en lo profundo de la Tierra, sino en el cielo. Así es. Lo que podría estar acelerando este proceso de separación es el clima cada vez más seco de la región y las brutales sequías. Y eso suena raro, ¿no? Normalmente, las placas tectónicas se mueven primero y el clima cambia después, pero en África Oriental podría ser al revés. El clima en realidad podría estar ayudando a que las placas se separen más rápido. Pero primero, veamos qué es lo que realmente está pasando ahí. Entonces, la corteza terrestre no es una sola capa sólida. Está formada por enormes placas tectónicas, gigantescas losas de roca que nunca dejan de moverse. Se rozan entre sí, chocan, se deslizan una debajo de la otra, se montan o se separan. Este movimiento es tan lento que no lo notamos, pero con el tiempo, esos pequeños desplazamientos remodelan los continentes, justo como está pasando en África. Durante unos 30 millones de años, la placa arábiga se ha estado alejando de la placa africana. Ese lento jalón dividió la Tierra. El agua del mar se apresuró a llenar el hueco, formando el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Y esa no es la única separación que está ocurriendo ahí. En el este de África, la placa somalí se está separando de la placa nubia. Esto está abriendo el valle del Rift de África Oriental, atravesando lugares como Etiopía y Kenia. La región donde se encuentran estas placas tiene un nombre, es una triple unión. Pero en este caso, no están chocando entre sí. Las tres placas tectónicas se están separando. Cuando eso pasa, la corteza se jala en diferentes direcciones al mismo tiempo, como una tela estirada desde tres esquinas. Se debilita, se adelgaza y se agrieta. Además, se están separando a diferentes velocidades. La placa arábiga se está alejando de África a una velocidad de aproximadamente 1 pulgada por año. Las dos placas africanas se están separando más lentamente, más o menos entre media pulgada y 0.2 pulgadas por año. Y mientras abren esa brecha, material caliente del interior profundo de la Tierra sube y se endurece, creando un nuevo fondo marino a lo largo de la grieta. Ya sé, unas cuantas pulgadas por año suena ridículamente lento, pero lo que hace que este evento sea tan fascinante es que lo estamos viendo suceder en tiempo real. De hecho, podemos ver cómo África se está partiendo lentamente y es aterrador. En 2005, se abrió una grieta de 35 millas de largo en el desierto de Etiopía. La grieta tiene 20 pies de ancho en algunos lugares, que es más o menos el tamaño de un contenedor de carga. Este es solo un ejemplo de lo activa que es realmente la región. Desde el espacio, las imágenes satelitales muestran cómo los valles y las grietas se van ensanchando poco a poco con el tiempo. Y aquí en la Tierra, la gente está subiendo videos de lugares donde la Tierra ya se ha abierto, dejando grandes grietas y huecos. Carreteras, casas e incluso escuelas están siendo destruidas. Toda el área sigue temblando por los terremotos, y los volcanes están muy activos. Lo que quiero decir es que, aunque este proceso de separación es súper lento, realmente podemos verlo suceder, y es imparable. Los expertos creen que esta grieta en el Valle del Rift de África Oriental se convertirá en una especie de puerta de entrada. Las aguas del Océano Índico eventualmente invadirán el valle y llenarán la brecha que sigue creciendo. Eso ayudará a separar aún más la Tierra y, con el tiempo, creará un océano completamente nuevo. Y sabemos que eso puede pasar porque la Tierra ya lo ha hecho antes. Así fue exactamente como se formó el Océano Atlántico hace unos 180 millones de años, cuando Sudamérica y África se separaron. Si el Valle del Rift de África Oriental sigue abriéndose, partes del este de África, como Somalia, Kenia, Tanzania, Mozambique y una gran parte de Etiopía, podrían algún día separarse del resto del continente. Eso significa que países como Zambia y Uganda podrían terminar teniendo nuevas y espectaculares costas. Pero no guardes todavía tu traje de baño. Desafortunadamente, ninguno de nosotros va a nadar en las aguas de este futuro sexto océano en un futuro cercano. Los científicos estiman que la separación total tomaría entre 5 y 10 millones de años. Eso es básicamente una eternidad en términos humanos, pero en términos de la Tierra, es sorprendentemente rápido, casi como velocidad récord. Ahora, los científicos están tratando de averiguar por qué está sucediendo tan rápido, o sea, más rápido de lo que debería. Y aquí hay una nueva posibilidad intrigante, un clima cada vez más seco. Una de las pistas más grandes comienza justo aquí, en el lago Turkana.
Este lago en Kenia tiene unos 30 kilómetros de ancho y en algunos lugares alcanza hasta 120 metros de profundidad. Pero eso no es nada comparado con hace más de 5.000 años, cuando el nivel del lago estaba hasta 150 metros más alto. En ese entonces, el continente estaba pasando por algo conocido como el período húmedo africano. Fue una época en la que África era más húmeda que hoy, y el Sáhara no era un desierto para nada. Era verde, húmedo y estaba lleno de lagos, ríos y vegetación, pero desde entonces, toda la región ha pasado a una fase mucho más seca. Así que los investigadores tomaron muestras de sedimentos del fondo del lago Turkana para averiguar los niveles de agua del pasado y cómo los sedimentos se fueron depositando en el lago con el tiempo. Y mientras hacían eso, notaron algo más. Esas capas de sedimentos preservaron muchas pequeñas fallas e incluso las huellas de antiguos terremotos. Espera, wow, eso significa que el lago Turkana podría no ser un lago simple. En realidad, podría ser una enorme grieta en la tierra que eventualmente se llenó de agua. En otras palabras, podría ser el resultado directo de todo este proceso de Rip. Y ahora los científicos piensan que lo mismo podría ser cierto para otros lagos profundos y estrechos de la región, como el lago Malawi en la frontera entre Tanzania y Mozambique. Así que los científicos propusieron una teoría loca. ¿Y si estos lagos están ayudando a que África se divida más rápido? Bueno, tal vez la teoría no sea tan loca. Después de todo, el agua sí puede afectar las placas tectónicas. Por ejemplo, cuando los glaciares se derriten y desaparecen, todo ese peso se elimina y la tierra debajo poco a poco vuelve a elevarse, como si fuera pan que sube después de quitarle algo pesado encima. Eso se llama rebote isostático, y grandes cantidades de agua pueden hacer lo contrario. Presionan la corteza, lo que también puede afectar cosas como las fallas y los terremotos. En el lago Turkana, los datos muestran algo interesante. Después de que terminó el periodo húmedo africano, las fallas alrededor del lago empezaron a moverse más rápido, aproximadamente 0.007 pulgadas por año. Ya sé, son muchos ceros. Pero a lo largo de miles de años, ese empujoncito extra puede sumar, y eso podría ayudar a explicar por qué los terremotos son más comunes en la región hoy en día que hace unos 8.000 años. El estudio luego realizó simulaciones por computadora y encontró dos razones probables por las que los temblores y el movimiento de las fallas se aceleraron. Primero, hay menos agua presionando sobre el suelo. Sin ese peso, las fallas pueden deslizarse más fácilmente, como si aflojaras una prensa que estaba apretando dos piezas de madera juntas. En segundo lugar, hay un volcán en una isla al sur del lago Turkana, muy profundo bajo tierra. Tiene una bolsa de roca caliente y fundida. Cuando el nivel del lago bajó después del periodo húmedo africano, la presión sobre la tierra debajo disminuyó, como si le quitaras la tapa a una olla. Eso permite que la roca de abajo se derrita un poco más. El derretimiento extra fluye hacia la cámara de magma del volcán, hinchándola como un globo, y esa presión adicional puede sacudir las fallas cercanas y provocar más movimiento. Así que sí, la sequía y la caída en los niveles del lago podrían estar acelerando el proceso de separación, pero no es como si el clima estuviera creando la grieta desde cero. Es más bien como si el suelo ya estuviera bajo tensión y el clima le diera un empujoncito extra. La verdadera razón por la que África se está separando podría estar relacionada con algo llamado superpluma, una enorme columna de roca ardiente que sube desde lo más profundo de la Tierra. Imagínalo como un globo bajo tierra que se va llenando poco a poco. A medida que empuja hacia arriba, ejerce presión sobre la corteza que está encima. Con el tiempo, esa presión debilita la corteza y poco a poco la va agrietando. Y aunque ninguno de nosotros estará vivo para ver el resultado final de este proceso, sigue siendo increíble darnos cuenta de que estamos viendo cómo un continente se divide, casi en tiempo real. Una grieta gigantesca de más de 3.500 kilómetros de longitud se está abriendo a lo largo de África. Carreteras, casas e incluso escuelas están siendo destruidas. Ahora, los científicos creen que finalmente han descubierto la causa. Una enorme columna de roca ardiente llamada superpluma que se eleva desde lo más profundo de la Tierra y se está separando lentamente la Tierra centímetro a centímetro. Esto no es un pequeño cambio. El continente se está dividiendo en dos, y la clave de lo que está sucediendo podría estar oculta a miles de kilómetros de distancia en Hawái. ¿Y por qué estas islas de repente tienen un papel en todo esto? Vamos a verlo.
Primero, es importante saber que esta no es información nueva. África ha estado dividiéndose lentamente durante unos 25 millones de años. Esto está ocurriendo en una región llamada Rift de África Oriental. Se extiende por miles de kilómetros desde Etiopía hasta Mozambique y es el sistema de rift continental activo más grande del planeta. Y con eso me refiero a lugares donde la corteza terrestre está siendo estirada y separada, y hay fallas, terremotos y erupciones volcánicas. En 2018, por ejemplo, apareció una enorme grieta cerca de un pequeño pueblo al oeste de la capital de Kenia, Nairobi. En algunos puntos tenía alrededor de 20 metros de ancho. Fue aterrador. Sucedió rápidamente y dejó un rastro de destrucción. Se cortaron caminos, se destrozaron granjas. La gente estaba nerviosa ya que la tierra se abría bajo sus pies, y lo digo bastante literalmente. Un hombre vio cómo la grieta partía su casa. Apenas tuvo tiempo de recoger algunas de sus pertenencias antes de que todo se derrumbara. Suena aterrador, ¿verdad? Desde que ocurrió en la región del Rift de África Oriental, el pánico se extendió con velocidad. Los medios de comunicación lo cubrieron intensamente y afirmaron que era una prueba de que África se está dividiendo. Las personas que estaban cerca de la grieta pensaron, «Oh no, ya está sucediendo», y muchos aún lo creen hoy. Pero no es así, al menos no con esa grieta en particular. Porque después del pánico inicial, videos y fotos revelaron pistas de que no había relación con el movimiento de placas tectónicas. Primera pista, los dos lados de la grieta no coincidían, como intentar juntar piezas de rompecabezas equivocadas, no encajaban. Segunda pista, la grieta no era una línea continua, había una especie de puentes de suelo en el medio. Todo esto indicaba que se trataba de una erosión repentina. Es decir, algunos especialistas creen que la grieta había estado llena de ceniza volcánica del cercano monte Longonot, pero luego la región fue golpeada por fuertes lluvias. Cuando el agua empapó el suelo, arrastró la ceniza y la grieta quedó expuesta. Problema resuelto. Incluso después de que se supo la verdad, ya era demasiado tarde. Este suceso reavivó la conversación sobre la separación de África. Y aquí está el asunto. Aunque esa grieta no tenía nada que ver, no te equivoques. África realmente se está partiendo. Eso se debe a que el continente se encuentra entre dos placas tectónicas, la placa somalí al este y la placa nubia al oeste. El problema es que se están alejando una de la otra, y a medida que se separan, la brecha en el valle del Rift de África Oriental sigue ensanchándose. A la larga, la placa somalí podría separarse de la placa nubia, formando una masa terrestre completamente nueva, algo del tamaño de Madagascar o incluso Nueva Zelanda. Pero no te preocupes, este proceso es súper lento. Tan lento que ninguno de nosotros lo verá terminado. Los expertos dicen que el continente se está separando medio centímetro al año en algunos lugares. Para darte una idea, es menos de lo que miden las uñas. Así que podemos decir que esta ruptura tardará millones de años, lo cual es una buena noticia para las personas que viven ahí. Pero eso no significa que no sentirán los efectos de esta lenta separación. De hecho, ya están ocurriendo. Tenemos como ejemplo la región Afar de Etiopía. En 2005 mostró cuán impredecible puede ser la grieta. En un corto periodo, 420 terremotos sacudieron la zona y abrieron una fisura enorme. Lo que normalmente tarda siglos ocurrió en solo unos días, desafiando por completo lo que los científicos pensaban saber sobre la velocidad de los cambios geológicos. En ese entonces, la grieta se extendió por más de 56 kilómetros y la vida alrededor de ella sigue lejos de ser fácil. Recientes terremotos destruyeron gran parte de la infraestructura. 37 escuelas resultaron dañadas y dejaron a 5,000 estudiantes sin aulas, y eso fue solo una parte del daño. A medida que las placas tectónicas se separen, el agua inundará esta región, creando un nuevo océano según algunas predicciones. Países como Zambia y Uganda, que actualmente no tienen salida al mar, podrían un día tener una línea costera. Esa sería una excelente noticia para ellos, ya que podría abrir nuevas rutas comerciales y transformar por completo sus economías. Sin embargo, no te emociones demasiado. No estaremos sumergiéndonos en las aguas de este sexto océano en un futuro cercano. El proceso de separación llevará de 5 a 10 millones de años más, pero es difícil decir exactamente cuándo, ya que grandes sucesos sísmicos, como terremotos, podrían acelerar todo.
Bien, esto es lo que sabemos. La placa somalí y la placa nubia están en medio de una dramática separación tectónica y se mueven lentamente en direcciones opuestas. África se está dividiendo en dos. La Tierra tal vez gane un nuevo océano a causa de este proceso, pero hasta hace poco no sabíamos exactamente qué está desencadenando todo esto. O sea, las placas tectónicas se están moviendo, pero ¿por qué? ¿Este proceso geológico está siendo impulsado por algo que sucede en el manto de la Tierra? ¿O podría tener una fuente mucho más grande y profunda? Bueno, los científicos creen que finalmente resolvieron el misterio. El continente se está rompiendo porque hay una superpluma profunda del manto, una enorme columna de roca caliente debajo del sistema del Rift de África Oriental. Es como un enorme martillo subterráneo que empuja hacia arriba presionando contra la corteza y lentamente agrietándola. Pero aquí está lo interesante. Los científicos llegaron a esa conclusión gracias a algo que sucedió en una parte del mundo totalmente diferente: Hawái. Allí también hay una pluma de roca supercaliente que se eleva desde lo profundo del planeta. Esta pluma derrite la corteza que está encima y eso es lo que alimenta a los volcanes de Hawái. A medida que la placa del Pacífico se desplaza sobre esta pluma, la roca fundida rompe en nuevos lugares, creando volcán tras volcán. A lo largo de millones de años, así es como se formaron las islas hawaianas. Esta pluma hawaiana contiene gases nobles como helio y neón. ¿Y sabes dónde más los científicos encontraron esos mismos gases? Debajo del Rift de África Oriental. ¡Bingo! Este descubrimiento respaldó la teoría de que una superpluma está impulsando lo que ocurre en África. Y la llamamos super porque podría ser inmensa. Verás, estos mismos gases se han encontrado en rocas volcánicas desde Kenia hasta Malawi. Así que todo indica la existencia de una única superpluma que se extiende desde el Océano Índico hasta el Mar Rojo, no un grupo de fuentes aisladas. Si sus datos e investigaciones son correctos, los científicos estiman que esta superpluma bajo África se origina en el límite entre el núcleo y el manto, que se encuentra a unos 2.900 kilómetros de profundidad en el interior de la Tierra. Aunque las firmas químicas del Rift de África Oriental son similares a las que se encuentran en las rocas volcánicas de Hawái, no son idénticas. Se cree que la pluma hawaiana es un chorro ascendente de manto caliente, parecido al movimiento dentro de una lámpara de lava. La pluma de África podría tener una forma diferente, más bien como una gran masa de material caliente y flotante que asciende desde lo profundo de la Tierra. Al llegar a la superficie, este material caliente choca contra la capa exterior fría y sólida y se extiende lo suficiente para romperla y desencadenar una intensa actividad volcánica en toda la región. Y si esta teoría es correcta, estamos siendo testigos de una fuerza lenta pero imparable que redibujará el mapa de África y cambiará el continente. Hace mucho tiempo, un enorme meteorito se estrelló en la Tierra con un horrible poder destructivo. Era varias veces más grande que el que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Afortunadamente no había vidas que pudiera haberse cobrado, de lo contrario, habría sido una verdadera catástrofe. Ahora, los científicos creen que dejó una enorme huella, el gigantesco cráter de impacto en la Antártida que es más grande que todo el estado de Nueva York. El lugar también presenta una anomalía gravitatoria en la Tierra de Wilkes. Al principio, los científicos notaron algo extraño cuando midieron la gravedad de la Tierra en esa región. Un extraño agujero de gravedad o una anomalía gravitacional negativa. Más tarde, con mejor tecnología, encontraron algo aún más raro. Había una anomalía gravitacional positiva dentro de ese agujero de gravedad, un punto con gravedad más fuerte. Este tipo de estructura, llamada MASCON, que es la abreviatura de concentración de masa, a menudo aparece en lugares donde gigantescos meteoritos han impactado en un planeta. Cuando un meteorito golpea con suficiente fuerza, atraviesa la corteza terrestre y sacude el manto subyacente. Puede rebotar y dejar atrás un tapón de material superdenso, lo que provoca una gravedad más fuerte justo en el centro del cráter. Es algo similar a una dona helada con hielo llenando el hueco y un núcleo denso que emerge desde abajo. En 2018, los científicos utilizaron técnicas de escaneo avanzadas para estudiar y cartografiar el impacto del meteorito en la Tierra de Wilkes con más detalle que nunca. Observaron que no era un círculo perfecto, sino más bien una forma de U, y la parte norte parecía como si algo la hubiera roto.
Posiblemente ocurrió cuando Australia se separó de la Antártida hace unos 35 millones de años. Algunos científicos incluso piensan que todavía se pueden ver partes del cráter en el sur de Australia hoy en día. Esta pista también respalda la idea de que el gigantesco cráter bajo la Antártida se formó antes de que los continentes se separaran. Ha habido diferentes teorías sobre qué creó esta extraña formación. Algunos dijeron que podría ser un volcán, un valle erosionado o incluso una cuenca sedimentaria, un lugar donde los sedimentos se acumulan durante millones de años. Pero muchos científicos ahora creen que la explicación más probable es un impacto masivo de meteorito. Posiblemente fue uno de los más grandes que ha golpeado la Tierra. Un estudio de 2015 incluso estimó la antigüedad del cráter, ya que su tamaño coincide con el tipo de rocas espaciales que chocaron contra la Tierra entre 4.100 y 3.800 millones de años atrás. El impacto del meteorito en la Tierra de Wilkes fue así de poderoso porque el meteorito que lo causó podría haber tenido hasta 48 kilómetros de ancho. Eso es de 4 a 5 veces más ancho que el meteorito de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios hace 66 millones de años. Incluso ese meteorito fue suficiente para causar una destrucción masiva con incendios forestales, lluvia ácida, tsunamis y un colapso climático que acabó con alrededor del 75% de toda la vida existente. Así que, en cierto modo, fue afortunado que el meteorito que nos dejó el gigantesco cráter bajo la Antártida llegara en una época en la que solo había microbios y no plantas o animales en la Tierra. No causó una extinción masiva ni dejó carbón de antiguos incendios, pero puede haber cambiado todo el planeta. Aún así, los científicos no han archivado el misterio de la anomalía de Wilkes Land como resuelto. Debido a que el cráter está enterrado profundamente bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida, es difícil estudiarlo de cerca. Los científicos dicen que todavía no podemos descartar las otras ideas. Pero si la teoría del meteorito es correcta, entonces el cráter de Wilkes Land podría ser el cráter de impacto más grande conocido en la Tierra. Hasta ahora este título le pertenece a otro concursante, el cráter Vredefort en Sudáfrica. En este momento el cráter tiene alrededor de 159 kilómetros de ancho, lo cual es enorme, pero no es tan ancho como el cráter de Chicxulub en México, que mide aproximadamente 180 kilómetros de ancho. Sin embargo, el cráter Vredefort solía ser mucho más grande, alrededor de 249 a 280 kilómetros de ancho, antes de que el tiempo y la erosión lo redujeran. Eso significa que aunque el impacto de Chicxulub fue impresionante, el de Vredefort probablemente fue aún más poderoso, el más grande del que tenemos conocimiento que golpeó la Tierra. Según el último estudio, ese asteroide tenía entre 20 y 25 kilómetros de ancho y pudo haber impactado nuestro planeta a una velocidad de 72.420 a 90.123 kilómetros por hora. Es importante para la ciencia porque conocer el tamaño real de este impacto nos ayuda a construir mejores modelos para entender la geología de la Tierra y cómo los impactos gigantes moldean los planetas, incluso más allá del nuestro. Medir cráteres antiguos es realmente complicado. A lo largo de 2.000 millones de años, la erosión desgasta los bordes y se forman nuevas rocas sobre el cráter. Eso es lo que le ocurrió a Vredefort. Ahora solo pequeños fragmentos del borde original del cráter son visibles y el resto está oculto bajo rocas más recientes. Para determinar su tamaño real, los científicos estudiaron minerales como el cuarzo y el zircón encontrados alrededor del cráter. Estos aún tienen fracturas y patrones de choque que nos muestran cuán poderosa fue la explosión. La anomalía de la Tierra de Wilkes no es el único caso en nuestro planeta donde la gravedad actúa de manera extraña. Durante más de 40 años, los científicos han intentado resolver un misterioso caso en Canadá. Partes del país, especialmente alrededor de la bahía de Hudson, parecen tener menos gravedad que el resto del mundo. Eso significa que si te subieras a una balanza allí, pesarías un poquito menos de lo habitual. Los investigadores descubrieron esta curiosa diferencia en la década de 1960, cuando estaban mapeando la gravedad de la Tierra. La gravedad está vinculada a la masa. Cuanta más masa hay, más fuerte es la gravedad. Y dado que la Tierra no tiene una forma esférica perfecta, sino que está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, tiene sentido que su masa no esté distribuida de manera uniforme. Entonces, la primera de las dos teorías principales para explicar el misterio de la bahía de Hudson tiene que ver con el magma. Sí, esa roca supercaliente y pegajosa debajo de la superficie de nuestro planeta.
El magma se agita constantemente como una sopa hirviendo en un proceso llamado convección. A medida que éste se mueve, puede arrastrar partes de la corteza terrestre con él. Eso hace que el área sea más ligera, lo que disminuye la gravedad. La segunda idea está relacionada con la capa de hielo Laurentide, un enorme glaciar que cubrió gran parte de Canadá durante la última edad de hielo. Este hielo tenía hasta 3,7 kilómetros de espesor en algunas partes de la bahía de Hudson. Es como apilar 10 edificios Empire State uno sobre otro. Debido a su gran peso, el hielo presionó la tierra hacia abajo como un dedo sobre una esponja. Aunque la capa de hielo se derritió hace unos 10.000 años, la tierra debajo de ella todavía se está levantando lentamente. Algo así como un colchón de espuma con memoria después de levantarte. Este ascenso lento se llama rebote glacial y está ocurriendo a menos de 1,27 centímetros por año, hasta que la Tierra se recupere por completo, lo que podría tardar unos 5.000 años más. Seguirá teniendo menos masa y eso significa menos gravedad. Ambas teorías son correctas. Para comprobarlo, los científicos utilizaron satélites superavanzados que flotaron a alrededor de 483 kilómetros sobre la Tierra durante varios años. Estos volaban en parejas y detectaban qué tan separados se encontraban al pasar sobre áreas como la bahía de Hudson para medir pequeños cambios en la gravedad. Cuando el satélite delantero pasaba sobre un área de baja gravedad, se desviaba ligeramente y ese cambio era registrado. Gracias a esta investigación, los científicos crearon mapas detallados que muestran cómo era la bahía de Hudson durante la edad de hielo. Descubrieron dos enormes protuberancias en los lados oeste y este donde el hielo era más grueso. Y en esos puntos exactos, hoy en día la gravedad es más débil. Los efectos de esto todavía son visibles. Y mientras que el nivel del mar está subiendo en la mayor parte del mundo, la tierra alrededor de la bahía de Hudson está elevándose tan rápido que el nivel del mar allí en realidad está disminuyendo. Resolver misterios como este o la anomalía del cráter de impacto en la Antártida proporciona a los científicos ideas asombrosas sobre el pasado de nuestro planeta. Y al comprender cómo los cambios pasados en temperatura y geología afectaron a la Tierra, los científicos pueden predecir cómo la actividad humana actual puede impactar nuestro futuro. ¡Sorpresa! Hay más de 7 continentes en nuestro planeta. Argolandia, un continente oculto, puede ayudarnos a entender cómo se verá la Tierra en el futuro. Para descubrir cómo se ocultó de nosotros y qué secretos guarda, solo tendremos que seguir mirando. ¿Listo para un misterio? Los científicos han estado buscando un pedazo de tierra que ha estado desaparecido por más de 100 millones de años. No es exactamente una noticia de primera plana, ya que la gente busca información sobre la historia de nuestro planeta todo el tiempo. Podrías pensar que se trata de una ínfima isla en algún lugar en medio del océano. Bueno, estarías equivocado, porque este continente solía ser tan grande como todo el territorio de Estados Unidos. Durante mucho tiempo, los geólogos se han preguntado si un enorme fragmento de la Australia contemporánea desapareció en el aire. Algunos creían que estaba escondido en algún lugar del fondo del océano, pero gracias a algunos especialistas holandeses y a 7 años de investigación, ahora sabemos que hay restos de esta tierra perdida debajo de las exuberantes selvas del sudeste asiático. Los continentes que vemos en nuestros manuales de geografía son como piezas dispersas de un rompecabezas. Incluso hay un experimento interesante que puedes hacer para comprobarlo por ti mismo. Busca un mapa del mundo en línea e imprímelo. Recorta todos los continentes y juega con ellos. Verás que todos encajan. Lo más impresionante es cómo Sudamérica encaja perfectamente con África. Si cierras los océanos que se formaron en los últimos 200 millones de años, los continentes parecen formar una gigantesca letra C. Y esa C es lo que los científicos llaman el supercontinente Pangea. Flotaba en un océano llamado Panthalassa, y la parte interior de la letra C tenía un tramo de agua más pequeño que era el océano Tetis. Es en este pequeño océano donde las cosas se ponen interesantes. En el período Jurásico este continente desapareció. Al que los científicos comenzaron a llamar Argolandia se esfumó y dejó un hueco en Australia, ahora conocido como la llanura abisal de Argo. Inicialmente los geólogos creían que todo esto se debía a un proceso llamado subducción. Es cuando una parte de la corteza terrestre se sumerge debajo de otra y se recicla en el manto del planeta. Por lo general, los especialistas pueden rastrear esta desaparición continental a través del desgaste de la corteza. Así fue como descubrieron, por ejemplo, que India chocó con Asia y nos regaló las majestuosas montañas del Himalaya.
Pero para Argolandia las cosas eran un poco más complicadas. Los fragmentos aparecían en lugares como Myanmar e Indonesia, pero se comportaban como unas reliquias viajeras del tiempo, luciendo mucho más antiguas de lo que se suponía cuando Argolandia se separó de Australia. Inmediatamente surgió la pregunta: si un continente puede comportarse de manera tan extraña, ¿cuántos más están allí haciendo lo mismo? Afortunadamente los científicos han elaborado toda la cronología de Argolandia y han resuelto su misterio. No se hundió ni fue engullida. Simplemente se transformó en un argopélago, desintegrándose en piezas más pequeñas llamadas microcontinentes y alejándose de Australia. Estos minicontinentes luego realizaron un pequeño viaje antes de asentarse en las selvas del sudeste asiático. Este descubrimiento encaja perfectamente en todo el rompecabezas de Pangea. Nos ayuda a entender mejor cómo los continentes se dividen y se forman, todo en un solo descubrimiento, revelando secretos de la biodiversidad y el clima de aquellos tiempos. Si te gustaría descubrir más secretos sobre la historia, la civilización o simplemente objetos cotidianos, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete al canal. Por ejemplo, el misterio detrás de esta línea de especies invisible de Indonesia. Se llama Línea de Wallace y fue nombrada así por el explorador británico Alfred Russel Wallace. Hace más de 150 años, Wallace estaba en un viaje por el archipiélago malayo, visitando miles de islas. Lo que encontró fue que los animales de un lado de esta línea invisible eran considerablemente diferentes de los del otro lado. Esta línea invisible es como una pared entre marsupiales y tigres, por ejemplo, o entre pájaros melíferos y trogones. Pero ahora sabemos que hace unos 35 millones de años, Australia se separó de la Antártida y colisionó con Asia. Y este triángulo amoroso continental desencadenó cambios significativos. No solo modificó la apariencia de la Tierra, sino que también alteró las especies de animales en cada lado de la línea de Wallace. En tiempos más recientes, un grupo de especialistas publicó un estudio que afirmaba que esta colisión y el caos climático hicieron que las especies asiáticas se sintieran cómodas viviendo en el archipiélago malayo. Mientras tanto, los animales australianos no estaban tan contentos con el nuevo entorno. Para algunos era demasiado cálido y húmedo, y otros no podían soportar el estilo de vida de la isla tropical. El descubrimiento de este cambio continental hacia Asia también podría explicar el reciente hallazgo de una especie humana que tampoco parecía tener mucho sentido. Verás, en esta cueva oculta de Filipinas, los arqueólogos se toparon con un nuevo ancestro humano. Parece que hace unos 50.000 años en la isla de Luzón existía una antigua especie similar a los humanos. El investigador principal creía que este hallazgo era crucial para entender la evolución humana en Asia, y nombró a esta nueva especie en honor a la isla, Homo luzonensis. Pero aquí es donde se vuelve un poco confuso. Los huesos encontrados por los arqueólogos tenían un pequeño problema. Tenían una extraña mezcla de características que no se habían visto juntas en ninguna otra especie de homínido. Dientes más pequeños, similares a los nuestros, pero manos y pies que se parecen más a las de nuestros antiguos ancestros humanoides. Fueron precisamente esas extremidades arcaicas las que conectaron a esta especie humana con el longevo territorio austral. Esto se debe a que tienen un aspecto primitivo, como el Australopithecus africanus, por ejemplo. Sin embargo, estas dos especies están separadas por entre 2 y 3 millones de años de tiempo y de evolución. Muchos se han preguntado, ¿el Homo luzonensis es realmente una nueva especie? No todos están convencidos, pero podría explicar por qué los seres vivos también se ven afectados por el constante desplazamiento del terreno que tenemos debajo. El hecho de que no hayan cambiado mucho durante nuestras vidas no significa que nuestros continentes se verán así para siempre. Evolucionaron desde este gran megacontinente y es muy probable que en el futuro terminen en una posición similar. En este sentido, un geólogo de una universidad europea intentó predecir el futuro de los supercontinentes de la Tierra. Como punto de partida, utilizó un terremoto que ocurrió en Portugal en 1755, cuando las placas tectónicas se comportaron un poco diferente de lo esperado. Después de años de investigación, llegó a una teoría en 2016. Creía que las uniones entre estas placas tectónicas podrían estar separándose, preparando el escenario para una ruptura mayor. Es como cuando el vidrio se agrieta entre dos agujeros en el parabrisas de un automóvil. Si esto sucede, una zona de subducción podría extenderse desde el Mediterráneo hasta más allá de Irlanda, trayendo volcanes, terremotos y nuevas montañas a estas regiones.
Si todo va según el plan, el Océano Atlántico desaparecerá y también lo hará el Pacífico, convirtiéndose en una gran extensión de agua. En lugar de los 7 continentes que conocemos hoy, obtendremos un nuevo supercontinente al que se llamó Aurica, porque tendría Australia y las Américas en su corazón. No es el único escenario posible, sin embargo. Novo Pangea podría ser otro, y es fácil de prever. El Atlántico permanece abierto y el Pacífico se cierra. Luego está Amasia. En este caso tendrías que imaginar que el Océano Ártico se cierra y que el Atlántico y el Pacífico permanecen abiertos. Todo se desplaza hacia el norte alrededor del polo, excepto la Antártida. Otra posibilidad se llamaría Pangea Última. Se reduce la expansión en el Atlántico y aparece una nueva placa de subducción en la costa este de las Américas. De cualquier manera, si todos los continentes colisionan en el futuro una vez más, algunos dicen que no será divertido experimentarlo. Se cree que en unos 250 millones de años nos sentiremos como si estuviéramos atrapados en una sofocante bolsa de plástico empapada. Curiosamente, esa bolsa será el mejor lugar para vivir en la Tierra, en las áreas costeras. En cuanto a las zonas interiores, serán abrasadoras, como un desierto en llamas. Es posible que muchas de las especies de animales que conocemos hoy en día no sobrevivan. En cuanto a nosotros, los humanos, tendremos que ser creativos si queremos resistir el calor. Deberíamos estar agradecidos, sin embargo. Estos modelos digitales son grandiosos porque podemos usarlos para probar todo tipo de ideas interesantes. Por ejemplo, cómo estos supercontinentes interferirían con las mareas. Considerando los futuros viajes espaciales, estos modelos pueden ayudarnos a entender los climas de los exoplanetas. El lago Kivu es una bomba de tiempo. Enormes bolsas de dióxido de carbono y metano están atrapadas en las profundidades. Se han acumulado por siglos y si brotan a la superficie, podrían causar la mayor erupción límnica de la Tierra. Es un fenómeno increíblemente raro, donde gases tóxicos surgen del fondo del lago sin previo aviso. Si ocurre en el lago Kivu, podría lanzar 2,6 gigatoneladas de dióxido de carbono al aire. Esta niebla tóxica llenaría el valle circundante y asfixiaría a cualquiera que entrara en ella. La gente no gritaría ni pediría ayuda. Se desplomarían en un minuto. Es preocupante porque casi 2 millones de personas viven cerca del lago Kivu. Y lo peor es que nadie sabe cuándo ocurrirá. Muchas cosas podrían desencadenar esta catástrofe. Básicamente, cualquier cosa que agite las capas profundas del lago, como desprendimientos de rocas, lava volcánica o, irónicamente, lo que las autoridades hacen para evitarlo. Para que el lago Kivu sea más seguro, necesitan instalar tuberías que liberen lentamente el gas del fondo. Es una situación ideal, pues el metano extraído puede alimentar la red eléctrica de Ruanda. Y las estimaciones dicen que el metano del lago Kivu podría valer hasta $42,000 millones en 50 años. Pero este plan también es polémico. Numerosos estudios señalan que extraer metano no sería seguro. Científicos temen que podría alterar el lago y causar la erupción que se busca evitar. En realidad, este proceso es muy reciente y no sabemos cómo reaccionará el lago. Los habitantes están preocupados y ansiosos por un desastre inminente. Dicen que hay señales de advertencia, pero sin planes reales de evacuación si ocurre el desastre. Y el peligro no deja de crecer con cada vez más edificios apareciendo a lo largo de las orillas del lago Kivu. Sabemos que esto no es solo ciencia ficción, porque ya ha ocurrido antes, más de una vez, de hecho. En 1984, el lago Monún, un lago aislado en Camerún, liberó gas de repente y se cobró la vida de 37 personas. Luego, en 1986, el lago Nyos hizo lo mismo a una escala mucho mayor. Una niebla blanca tóxica se extendió por la zona y por la mañana, más de 1,700 personas habían perdido la vida. En ambos casos, los científicos no lo vieron venir, probablemente porque pensaron que era imposible. Este es un evento poco común y en aquel entonces nadie lo entendía realmente. Pero ahora no tenemos excusa y si nada cambia en el lago Kivu, podríamos acabar presenciando el mayor desastre de este tipo. Hace casi 140 años, unos pescadores sacaron del lago Michigan restos de un barco. Pero, ¿dónde estaba el resto?
Desde entonces, cazadores de naufragios pasaron años buscando el barco fantasma. Para la década de los 70, la búsqueda subió de nivel, con una recompensa de $1,000 para quien lo encontrara. Aún así, nada. Era como si la embarcación se hubiera esfumado. Hasta ahora. Investigadores por fin hallaron un naufragio frente a Bailey's Harbor, Wisconsin. El barco, llamado F.J. King, desapareció en 1886. En ese entonces, esta nave de unos 43 metros tenía una misión clave: transportar grano. Quizá pienses, ¿grano? ¿En serio? ¿Eso es todo? Bueno, no iba cargado con toneladas de oro o joyas, pero hay que ver el panorama completo. En aquel tiempo, Wisconsin era el granero de Estados Unidos. El estado producía enormes cantidades de alimentos, en especial trigo. De hecho, allí se cosechaba cerca de 1/6 parte del trigo del país. El campo estaba en auge. Y eso, claro, significaba mucho dinero. El F.J. King formaba parte de esa época dorada. Durante unos 19 años, transportó y comercializó grano y mineral de hierro por el canal Welland. Eso fue así hasta el 15 de septiembre de 1886. Ese día, la tripulación iba rumbo a Chicago para llevar mineral de hierro desde Michigan. Debía ser un viaje de rutina, pero los atrapó una tormenta poderosa. Las condiciones eran brutales, con olas de casi 3 metros de altura. La tripulación luchó desesperada por achicar el agua y mantener el barco a flote, pero las olas eran demasiado fuertes. Venían una tras otra. Los hombres trabajaron hasta no poder más. Las olas abrían las juntas del casco. A estas alturas, la catástrofe era inevitable. Así que el capitán William Griffin dio la orden de abandonar el barco. No les quedó más que salir. Los hombres agarraron sus cosas lo más rápido que pudieron y subieron al pequeño bote auxiliar. Eran las 2 de la madrugada. Todo a su alrededor era oscuridad. Mientras intentaban acercarse a la costa, el F.J. King se hundió de proa primero y de pronto, ¡boom! La tripulación miró atónita cómo la caseta de popa volaba por los aires y los papeles del capitán salían disparados a unos 15 metros de altura. Se quedaron en el bote hasta que los recogió una goleta que pasaba por ahí, llamada La Petite. La tripulación los llevó a Bailey's Harbor y momentos después, el capitán Griffin presentó un informe de naufragio. Ahí comenzó el verdadero misterio. En su informe, el capitán dijo que el barco se había hundido como a 8 kilómetros de la costa del lago Michigan, pero era solo su estimación. No se basaba en instrumentos, mediciones, ni nada por el estilo. Era lo que recordaba de esa noche. Una semana después, sin embargo, un farero local vio los mástiles de una goleta asomando del agua, mucho más cerca de la costa. Lo reportó a un periódico de la zona, y ahí sí comenzaron las preguntas. ¿Podría ser el F.J. King? Aunque parecía una pista sólida, no llevó a nada. Nadie pudo encontrar el barco. Pasaron días, luego meses, luego años, hasta llegar a 2025. Fue entonces cuando un investigador llamado Brendan Baylod dijo basta. Reunió a un equipo de unos 20 científicos e historiadores para por fin dar con este naufragio histórico. Revisaron cientos de documentos originales sobre el barco y el día del hundimiento, armando pistas y acotando la zona donde podría estar. Muchos expertos le decían que ya lo dejara. Y, siendo justos, tenían razones de sobra para desanimarse. Al fin y al cabo, toda esa zona ya se había rastreado una y otra vez. No había manera de que el barco siguiera ahí. Pero Baylod no se rindió. Bueno, la verdad, él también pensaba que era poco probable. Pero trabajar en encontrar el barco fantasma tenía otros beneficios. Su equipo quería ganar experiencia práctica con un sonar de última generación recién estrenado. Con eso en mente, se lanzaron a la misión y el 28 de junio partieron hacia el lago Michigan. Bien, pero ¿por dónde empezar? Primero, Baylod tenía que aclarar algo. Cuando ocurrió el naufragio, ¿quién decía la verdad sobre la ubicación del barco? ¿El capitán o el farero? Esa respuesta los guiaría en la dirección correcta. Luego, Baylod consideró algo que quizá tú también te preguntaste. ¿Cómo podía el capitán saber con certeza dónde estaban? Estaba completamente oscuro. Venía de pelear por mantener su barco a flote. No veía gran cosa. Estaba agotado y probablemente con hambre.
Definitivamente no estaba pensando con claridad. Ahí fue cuando el investigador entendió que las indicaciones del farero probablemente eran más precisas. Por suerte, encontró la nota periodística de 1886, la misma que mencioné antes, donde el farero daba un detalle más preciso de dónde había visto por última vez los mástiles. Lo siguiente que hizo el investigador fue trazar un cuadrante de unos 5 kilómetros cuadrados alrededor de ese punto, y el equipo decidió mapear el fondo del lago dentro de ese cuadrante con su tecnología avanzada. Así que, ahí estaban, a bordo del Shoreline, un barco turístico que normalmente lleva visitantes por la península. Pero ese día no esperaban encontrar nada. Su único objetivo esa tarde era probar su nuevo sonar de barrido lateral, con mucha más capacidad que el modelo anterior que venían usando. Pero después de unas 2 horas de búsqueda, pasó algo extraño. El sonar emitía ondas para mapear el oscuro fondo del lago Michigan, cuando empezó a comportarse de manera un poco distinta, y a medida que las imágenes se fueron ensamblando, revelaron una forma inconfundible. ¡Un barco! ¡Bingo! ¡Lo habían encontrado! Resultó que el naufragio estaba a menos de 800 metros de donde el farero había dicho que estaría. A estas alturas, algunos de la tripulación tuvieron que pellizcarse. No podían creer lo que veían. Se quedaron boquiabiertos, no solo por encontrar el barco tan rápido, sino por lo bien conservado que estaba. Sí, los investigadores tenían esperanza, pero también pensaban que el barco estaría hecho pedazos. Al fin y al cabo, iba cargado con mineral de hierro, y el peso de todo ese metal pudo haberlo destrozado aún más. Pero no. Para sorpresa de todos, el casco estaba casi íntegro. Sí, la parte delantera por estribor estaba aplastada, pero lo demás seguía ahí. Los investigadores incluso hallaron pertenencias y utensilios de cocina de la tripulación esparcidos por el fondo del lago. Superado el impacto, llamaron a arqueólogos para examinar el sitio y crear un modelo tridimensional del naufragio. Este es el 5º gran naufragio que Vaillant y su equipo han encontrado en los últimos 3 años, pero la verdad es que esta región está llena de misterios que aún esperan ser descubiertos. El FG King es solo uno de alrededor de 6,000 barcos que sufrieron daños o se perdieron en incidentes en los grandes lagos durante el siglo XIX, y se estima que cientos de esos pecios siguen ocultos en el fondo de los lagos. Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Por fortuna, hallazgos como este podrían volverse cada vez más comunes. De hecho, hoy se encuentran más naufragios que en cualquier otro momento de la historia. Los avances tecnológicos han abaratado y hecho más accesible el escaneo del fondo de los lagos, no solo para profesionales, sino también para aficionados. Y el perfil de los cazadores de naufragios de hoy ha cambiado. Ahora buscan pecios más por su valor histórico que por encontrar tesoros. Otro proyecto que podría ayudar a descubrir aún más naufragios en los grandes lagos se llama Lakebed 2030. Podría cambiarlo todo, porque su objetivo es mapear todo el fondo lacustre y por ahora solo se ha explorado alrededor del 15%. Eso significa que los grandes lagos quizá todavía esconden sus secretos más grandes. Y eso, cuando menos, es súper emocionante. ¿Te has preguntado cómo se ve uno de los lagos más peligrosos y escalofriantes de Estados Unidos? Vamos a verlo. Este enorme lago está lleno de agua azul que refleja los rayos del sol. Espesos matorrales de robles y otros árboles rodean este sitio tan pintoresco. Más de 150 pequeñas islas, que en realidad son las cimas de colinas, sobresalen de la superficie. La gente viene aquí a nadar y jugar al frisbee, pasear en lancha y sentarse tranquilamente en la arena. Nada peligroso, ¿verdad? Pero si te sumerges con equipo de buceo y empiezas a explorar el fondo del lago, verás que esconde viejas redes de pesca, embarcaciones hundidas y destrozadas, restos de casas y hasta tumbas. Si vas a la biblioteca local y empiezas a investigar la historia de este lugar, descubrirás que a muchas personas las sacaron de aquí, en contra de su voluntad. Te enterarás de que aquí hubo conflictos terribles entre los habitantes. Entenderás que esta imagen idílica esconde un drama espantoso y cientos de historias trágicas. Este es el lago Sidney Lanier, que está en el norte de Georgia. Recibe su nombre del escritor Sidney Lanier, autor del poema Song of the Chattahoochee, dedicado al río que alimenta el lago. A pesar de la vista tan hermosa, este no es un cuerpo de agua natural. El lago Sidney Lanier es un lago artificial creado en 1956 para controlar las inundaciones del río, proporcionar agua potable y generar energía hidroeléctrica. El escenario perfecto para esas historias inquietantes que suelen ocurrir en los pueblitos de Estados Unidos.
Antes de que se construyera el lago, vivían aquí unas 700 familias. Formaban un típico poblado tranquilo, con granjas, casas, iglesias, molinos y un cementerio. Pero cuando el Estado decidió construir aquí un lago, las autoridades obligaron a la gente a abandonar sus casas. Las familias locales habían vivido aquí durante generaciones y de pronto tuvieron que irse. A la mayoría de los edificios los trasladaron, pero el cementerio se quedó intacto. Las tumbas siguen allá abajo, mientras en la superficie la gente nada y se divierte. 200 años antes de que existiera el lago, aquí vivía la tribu Cherokee. En la década de 1830, también fueron expulsados de su territorio. Luego, en la primera mitad del siglo XX, hubo un conflicto muy grave entre los habitantes. Las razones de ese conflicto son bastante escalofriantes, así que no vamos a detenernos en ellas. Pero es importante señalar que más de 1000 personas resultaron afectadas por ese conflicto y se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Así que estamos frente a un lugar donde han ocurrido episodios trágicos en 3 ocasiones, y donde, a lo largo de la historia, mucha gente ha salido lastimada. Claro, no hay pruebas científicas de que esos hechos hayan afectado al lago. Pero si hablamos de un plano espiritual o kármico, ahí tú decides qué pensar. El lago Lanier es considerado uno de los lagos más peligrosos de la historia. Aquí han muerto ahogadas o han desaparecido unas 500 personas desde 1956 y casi 200 desde 1994. Cada año, alrededor de 11 millones de turistas visitan las orillas del lago. Más o menos la misma cantidad de personas visita el Museo del Louvre en París. Pero no creas que aquí pasan tantos accidentes solo porque viene demasiada gente. A unos 50 kilómetros al oeste hay otro lago muy visitado, Altoona, y cada año recibe una cantidad similar de turistas. Pero allá ocurren casi 3 veces menos accidentes. Por alguna razón, en el lago Lanier, la gente se ahoga y las lanchas de motor chocan con frecuencia. No hay temporadas con más o menos accidentes, así que la causa de estas tragedias podría estar escondida bajo el agua. En el fondo, hay muchas embarcaciones hundidas, redes de pesca, pueblos sumergidos y tumbas. Tal vez, cuando alguien se sumerge aquí, se enreda en las redes, queda atrapado entre los escombros o se golpea con las rocas. Las lanchas de motor pueden no ver a los turistas que pasan en colchones inflables y chocar contra ellos. El agua del lago no es muy transparente, lo que complica la búsqueda de las personas desaparecidas. Y además está la leyenda de que en este lago habitan espíritus. Los lugareños hablan de fantasmas que salen de las tumbas e intentan arrastrar a los vivos bajo el agua. Otros cuentan historias de los 27 fantasmas de quienes se han ahogado en el lago a lo largo de los años y cuyos cuerpos no se han encontrado. Pero la leyenda más aterradora quizás sea la de la Dama del Lago. En 1958, 2 amigas, Della Mae Parker Young y Susie Roberts, subieron a su auto. Fueron a una gasolinera, llenaron el tanque, no pagaron la gasolina y se dirigieron al lago. La tarde empezó divertida, pero se convirtió en una noche terrible. Las chicas se salieron del puente mientras cruzaban el lago y desaparecieron. Durante todo un año, nadie supo qué les había pasado, pero muchos pensaban que el lago se las había tragado. Un día, un pescador local fue al lago a pescar, y de pronto vio un cuerpo con un vestido azul flotando cerca del puente. Estaba en muy mal estado, así que el examen forense no pudo determinar la identidad de la persona. Pero muchos habitantes estaban seguros de que se trataba de Parker Young. Ese día, algunas personas la vieron pedirle prestado ese vestido a Roberts y ponérselo. Pero, ¿dónde estaba la otra chica? ¿Y por qué no aparecía el auto? Unas décadas después, en 1990, las autoridades descubrieron un viejo sedán Ford en el fondo del lago. Sacaron el auto y dentro encontraron el cuerpo de Susie Roberts. Después de esta tragedia, los habitantes empezaron a contar historias aterradoras sobre cómo una transparente Parker Young, con su vestido azul, agarra a los transeúntes de la ropa e intenta arrastrarlos al agua. Entonces, ¿qué tenemos ahora? En este lago han ocurrido 3 hechos terribles en los últimos 200 años, que han afectado a miles de personas. En el fondo del lago hay un viejo cementerio, que las autoridades decidieron no mover. Allí se ahogaron 2 chicas. A primera vista, estos hechos no parecen estar relacionados con los accidentes actuales. Pero siendo sinceros, en el fondo todos sentimos y entendemos esa conexión. Los lugares con una energía tan pesada y un pasado así pueden influir en el presente. Algunos escépticos discutirán esto,
Pero seamos honestos, casi nadie compra una casa donde ha ocurrido algo terrible y trágico. Hoy el lago Lanier es más popular que nunca. Millones de turistas, vistas hermosas y días de campo. Nada sospechoso. Pero aún así, hay que tener cuidado. Solo tienes que entrar a internet y leer sobre los accidentes que ocurren allí. Esa gente que desapareció nunca imaginó que sus vacaciones terminarían en tragedia. Así que mantente muy alerta si decides venir. Ahora terminemos nuestro video con algo misterioso, pero más alegre. ¿Qué tal un lago que desaparece en Irlanda del Norte? Vas, nadas, tomas fotos increíbles y decides regresar para hacer un picnic con tus amigos. Vuelves al día siguiente con tus amigos, pero ¡sorpresa! Ya no hay lago. ¿Desapareció? Tus amigos se enojan muchísimo. Hicieron todo el camino hasta allí por lo que parece una broma tonta. Sientes que te estás volviendo loco. Bueno, tranquilízate. ¿Estás bien? Sí había un lago. De hecho, sigue ahí. Solo que tiene una curiosa particularidad geológica. 3 arroyos alimentan este lago, pero ninguno de ellos puede salir. El lago se llena muy rápido y cuando llega a cierto nivel, simplemente se vacía como el agua de un inodoro. En el fondo del lago hay grietas tapadas con turba y restos de basura. Funcionan como tapones de bañera, pero cuando hay demasiada agua, esos tapones se sueltan y el lago se escurre bajo tierra. Así que relájate y vuelve otro día, cuando se esté llenando de nuevo. El camino que lleva al lago está ligeramente elevado sobre el terreno para que la gente pueda caminar por ahí. Antes, este camino quedaba bajo el agua y luego volvía a aparecer. Y no te sorprendas si una noche ves una vieja carreta tirada por caballos sobre ese camino. De verdad se ve tétrica y espeluznante. La leyenda dice que hace más de 100 años, una carreta con caballos cruzaba este lago, cuando el nivel del agua estaba muy alto. La carreta se hundió, y desde entonces, los habitantes cuentan historias de miedo sobre ese fantasma. Este inquietante descubrimiento en el lago Hurón posiblemente contenga los restos de toda una civilización. Suena a la Atlántida, ¿verdad? No tan así, pero si realmente existió una civilización antigua submarina aquí, debió haber sido bastante avanzada. Hace alrededor de 10.000 años, 2 astillas afiladas y vítreas se desprendieron de una herramienta de piedra y cayeron al suelo sin ser notadas. Permanecieron enterradas allí durante miles de años hasta 2013. Luego unos científicos sacaron un pequeño trozo de lodo del tamaño de una caja de leche del fondo del lago Hurón, a 30 metros bajo el agua. Dentro del lodo encontraron 2 fragmentos hechos de obsidiana, un brillante vidrio volcánico negro que se forma cuando la lava se enfría rápidamente. Después de cuidadosas pruebas, se dieron cuenta de que estos fragmentos provenían del centro de Oregón, que está a bastante distancia, unos 4.000 kilómetros. Encontraron este sitio prehistórico de los Grandes Lagos en la cordillera alpena Amberley, una formación terrestre sumergida que alguna vez conectó lo que hoy son Michigan y Ontario. En aquel entonces era tierra seca. Los primeros humanos la usaron para construir trampas para animales como el caribú, a medida que la era del hielo se desvanecía y comenzaban a formarse los Grandes Lagos. La obsidiana era el material de alta tecnología de los tiempos antiguos. Es extremadamente afilada y perfecta para fabricar herramientas. Si observas las lascas, es evidente que fueron hechas por humanos. Puedes ver dónde las golpearon y los bordes emplumados que resultan de ser tallados con cuidado. Eso significa que las personas no solo fabricaban herramientas, sino que también tenían acceso a obsidiana que provenía de lugares muy lejanos. Esto probablemente era posible a través de una gran red de comercio que se extendía por todo el continente. Durante más de 100 años se ha especulado que podrían haber existido sociedades antiguas bajo los Grandes Lagos, pero nadie tenía pruebas. Por eso el trabajo en este sitio arqueológico sumergido es tan importante. Un equipo de investigadores lleva más de una década tratando de aprender más sobre las ruinas de 10.000 años de antigüedad y la civilización que las dejó atrás. El agua helada de Hurón actuó como una cápsula del tiempo que ayudó a preservar los restos durante miles de años. Hasta ahora, los investigadores han encontrado no solo herramientas de piedras únicas, sino también árboles antiguos con raíces aún intactas y turberas submarinas que han preservado semillas y hojas. Era como una versión de Pompeya de la Edad de Hielo, una escena congelada en el tiempo. Estos hallazgos también están ayudando a los científicos a crear nuevas tácticas y formas de hacer arqueología submarina. Hasta ahora han utilizado sonares, robots submarinos y buzos.
Es bastante interesante que las herramientas que encontraron en la cesta alpena Amberley sean mucho más pequeñas que otras herramientas de la misma época halladas en las cercanías. Eso podría significar que un grupo diferente de personas vivió aquí y tenían su propio modo de vida. Incluso las turberas que encontraron, que tienen unos 9500 años, guardan secretos. Están llenas de agujas de pino, semillas y hojas que podrían revelar cómo era el entorno en aquel entonces. Por lo general, este tipo de elementos se descomponen rápidamente en la tierra, pero el agua fría y dulce los preservó. El equipo de Michigan está trabajando con científicos en Cambridge, Inglaterra, para extraer ADN de los restos. Si funciona, finalmente se podría confirmar que animales vivieron allí. Tal vez incluso más. Aún quedan años de descubrimientos por delante en este sitio prehistórico de los Grandes Lagos. Otro reconocido sitio arqueológico sumergido en la ciudad de Pavlo Petri. Los arqueólogos creen que es la ciudad sumergida más antigua que han encontrado y declarado oficialmente hasta ahora. Pavlo Petri tiene unos 5000 años de antigüedad. Eso significa que existía incluso antes que los legendarios héroes griegos de las historias de Homero. Los científicos lo detectaron por primera vez allá por 1904 y luego en su mayoría lo olvidaron hasta 1967, cuando Nicholas Fleming lo redescubrió como una ciudad de la Edad de Bronce que ahora se encuentra bajo unos 3 a 4 metros de agua. Un año después regresó con un equipo de científicos para estudiar las ruinas. Durante más de 6 semanas, utilizando solo cintas métricas y una cuadrícula básica, lograron cartografiar la ciudad. Descubrieron que cubría casi 300 metros por 150 metros y tenía al menos 15 edificios, patios, 5 calles, 2 tumbas y alrededor de 37 pequeñas tumbas de piedra. También encontraron indicios de que las ruinas continuaban en la cercana isla de Pavlo Petri. Desenterraron algunas cerámicas asombrosas, cuchillas de obsidiana y sílex, e incluso una pequeña figura de bronce que podría datar de hasta el año 2800 a.C. Sin embargo, la mayoría de los edificios provienen del periodo comprendido entre 1650 y 1180 a.C., el periodo micénico. Luego, los científicos dejaron el sitio en paz nuevamente hasta 2009, cuando un super equipo de investigadores lanzó un nuevo proyecto de 5 años para sumergirse realmente en la historia de Pavlo Petri. Esta vez contaban con herramientas de mapeo digital y mejor equipo de buceo, lo que les permitió explorar e incluso excavar bajo el agua. Descubrieron otros 9000 metros cuadrados de edificios, incluyendo un gran salón y calles ocultas. Además, desenterraron más cerámica que mostraba que había personas viviendo en la ciudad desde aproximadamente 3000 a.C. hasta 1100 a.C. y que la ciudad una vez tuvo una población de 500 a 2000 personas. Nadie sabe con certeza cómo terminó bajo el agua, pero muchos científicos piensan que fue debido a un terremoto, tal vez alrededor del 1000 a.C. o incluso recién en el 375 después de Cristo. Por ser la ciudad submarina más antigua que se ha encontrado, algunas personas incluso creen que Pavlo Petri podría haber inspirado a la leyenda de la Atlántida. Otro candidato para el título de la Atlántida se encuentra cerca de Japón. En 1986, un buzo estaba explorando las aguas cerca de las islas Ryukyu cuando encontró una estructura gigante hecha de escalones perfectamente formados y bordes afilados. Estaba a 25 metros bajo el agua. Hoy en día el monumento Yonaguni es uno de los sitios submarinos más misteriosos del planeta. La estructura mide alrededor de 50 metros de largo y 20 metros de ancho. Parece una pirámide de piedra gigantesca con capas de plataformas y escalones apilados uno sobre otro. Nadie sabe realmente de dónde vino o quién la construyó. Algunos expertos piensan que el monumento podría tener más de 10.000 años de antigüedad, lo cual lo haría más antiguo que las pirámides de Egipto. Una teoría sugiere que podrían ser los últimos restos de una civilización perdida llamada Mu, una sociedad mítica del Pacífico similar a la Atlántida.
Otros creen que una antigua cultura que vivió en Japón en el año 12.000 a.C., el pueblo Jomon podría haberlo construido. Pero muchos científicos y geólogos son escépticos acerca de esta posible antigua civilización submarina, aunque Yonaguni tiene pasadizos estrechos, aperturas arqueadas y ángulos rectos que casi parecen bloques de una ciudad. Dicen que el sitio se asemeja mucho a formaciones rocosas naturales, como la calzada del gigante en Irlanda del Norte, por ejemplo. Todo el monumento sigue conectado a un gran trozo de roca madre, lo que significa que no fue construido pieza por pieza. Y la forma en que las capas de roca están apiladas probablemente tiene más que ver con los terremotos y el movimiento tectónico. Está ubicado en el muy activo Anillo de Fuego del Pacífico. Un geólogo marino regresaba continuamente allí y cada vez que lo hacía encontraba algo nuevo. Dice haber observado marcas de herramientas en las rocas, símbolos grabados en las caras de piedra e incluso formaciones rocosas con forma de animales. Cree que estas tallas apuntan a una cultura que provino de Asia continental. Él dijo que había identificado 10 estructuras diferentes frente a Yonaguni, incluyendo un castillo en ruinas, un arco triunfal, 5 templos e incluso un enorme estadio. Estos edificios parecen estar conectados por caminos y canales. El lago Michigan es uno de los lagos de agua dulce más grandes y misteriosos de los Estados Unidos. Y en sus profundidades, los científicos encontraron algo inexplicable: vastos cráteres redondos esparcidos por todo el fondo. Todo comenzó en 2022. Un equipo de investigadores quería cartografiar el fondo del lago y buscar algunos naufragios. Al principio, estaban seguros de que solo sería un terreno rocoso típico o parches de arena. Pero lo que vieron en sus pantallas de sonar los dejó helados. Formas circulares extrañas que parecían casi demasiado perfectas para ser naturales. Se ocultaban a unos 152 metros bajo la superficie, en lugares donde el agua se vuelve oscura e impenetrable. Y esos tipos son enormes. Varían de 91 a 183 metros de ancho. Además, se hunden casi 12 metros de profundidad. Y hay docenas de ellos, dispuestos ordenadamente como si fueran huellas. Pero el equipo no tenía idea de qué eran esas cosas. Luego, en agosto de 2024, el misterio solo se profundizó. Usando un vehículo operado a distancia, obtuvieron una vista más cercana a estas formaciones. Había alrededor de 40 de ellas. Nunca antes alguien había visto algo parecido en los Grandes Lagos. ¿Qué podría haber creado esos cráteres? ¿Podrían ser antiguos? ¿Tal vez restos de algún evento geológico perdido en el tiempo? Si ese es el caso, es extraño cuánto tiempo probablemente han estado allí, sin ser perturbados. Comenzaron a surgir teorías. Una posibilidad era que podrían ser sumideros o dolinas. Básicamente, son agujeros que aparecen repentinamente en el suelo cuando colapsa la capa superficial. La roca debajo de la superficie, a menudo hecha de piedra caliza, es disuelta lentamente por el agua con el tiempo, lo que crea huecos subterráneos. Cuando la superficie sobre esos huecos ya no puede sostener su propio peso, se hunde. Y esto forma un agujero. Piénsalo como cuando atraviesas la tapa de una bebida con un popote. Los sumideros pueden ser pequeñas o enormes depresiones y llegar a medir hasta 610 metros. Pueden aparecer de manera gradual o repentinamente. A veces pueden tragarse autos enteros o incluso edificios. Y el lago Michigan se asienta sobre un lecho de roca caliza, que se erosiona con bastante facilidad cuando el agua fluye a través de ella. Ya se han encontrado sumideros como estos en el lago Hurón, y se ven algo similares. Pero hay algunos agujeros en la trama, sin intención de hacer un juego de palabras, con esta teoría. Por ejemplo, es sorprendente cómo todos son tan enormes. También es extraño y bastante raro que aparezcan sumideros en el lecho de un lago. Además, lucen un poco como un patrón lineal, ya que parecen extenderse generalmente hacia el sur, en forma de línea suelta, lo cual es bastante raro. Si estos son sumideros, entonces definitivamente no están siguiendo las reglas geológicas habituales. Aunque podría tratarse de algún proceso nuevo e inusual que esté ocurriendo debajo de la superficie del lago y que aún no hemos descubierto. Sin embargo, hay otra teoría: los glaciares. Los glaciares son ríos salvajes de hielo que cubrieron gran parte de la Tierra durante la última edad de hielo.
y son increíblemente poderosos. Aunque puedan moverse lentamente, a veces solo unos pocos centímetros por día, tienen un peso tan inmenso que pueden remodelar paisajes enteros a lo largo de miles de años. Los glaciares pueden desgastar y esculpir el terreno que tienen debajo. Son básicamente como enormes topadoras. Su peso, combinado con un movimiento lento pero constante, arrasa con todo lo que está debajo de ellos. Rocas, suelo, incluso la roca madre. Esto puede crear profundos surcos en la superficie de la Tierra, llamados valles glaciares. Durante la era de hielo, había muchos glaciares por todo el norte de Estados Unidos, incluida la región de los Grandes Lagos. Si se hubieran desplazado a través de lo que ahora es el lago Michigan, podrían haber excavado estos profundos agujeros. Los glaciares a menudo se mueven en un recorrido bastante recto. A medida que avanzan, provocan la erosión del terreno, pero la dimensión de esta varía según el terreno. A veces hay lugares donde la roca madre es más blanda o está fracturada, y estos sitios son más fácilmente tallados y triturados por el glaciar. Eso podría explicar por qué algunos agujeros podrían ser más grandes y profundos que otros. La roca madre más dura se ve menos afectada. Pero, por lo general, esto conduce a depresiones en forma de medialuna conocidas como marcas de parloteo. Estas son más como surcos en lugar de cráteres circulares grandes como los del lago Michigan. Una vez que los glaciares se derritieron, se formaron los Grandes Lagos. Si los cráteres fueron formados por ellos, es posible que se hayan llenado de agua, convirtiéndose en parte del lago Michigan. Aunque esta teoría se asemeja más a una especulación, necesitamos más evidencia. Pero hay otra capa en este misterio. Los cráteres no son simplemente curiosas formaciones geológicas. De hecho, podrían contener valiosas pistas sobre la vida temprana en la Tierra. Partes del lago Michigan, especialmente las oscuras, tienen niveles relativamente bajos de oxígeno. Es como una versión más ligera de los ambientes profundos oceánicos que a menudo carecen de este elemento. Por ejemplo, las chimeneas hidrotermales en las profundidades del océano, aberturas submarinas en la corteza terrestre con agua caliente y rica en minerales, que a menudo tienen muy poco oxígeno. Pero a algunos organismos les encantan los lugares como estos. Por ejemplo, el camarón zarigüeya, criaturas diminutas similares a camarones que adoran las aguas frías y profundas. Reciben su nombre porque tienen una bolsa para llevar a sus crías hasta que estén listas para independizarse, como una zarigüeya. O el pez charrasco de aguas profundas, un pequeño pez que habita en el fondo y que también disfruta de los lagos fríos. Estas criaturas están bien adaptadas para vivir en aguas oscuras y generalmente se mantienen cerca del lecho del lago. Y organismos extraños como los mejillones cuaga invasores, que se parecen un poco a las conchas. Estos son pequeños mejillones de agua dulce que se han extendido hasta los Grandes Lagos. Se adhieren a superficies duras y pueden causar problemas a los ecosistemas al competir con especies nativas por alimento y espacio. Todos estos tipos podrían estar en el lago Michigan e incluso más. Podría haber microbios o incluso bacterias especialmente adaptadas a estas duras condiciones, tal como ocurrió en el lago Hurón. Solo hay un puñado de criaturas que podrían sobrevivir en lo profundo de estos cráteres. Y estudiarlas podría darnos información sobre cómo la vida prosperó en los antiguos océanos de la Tierra, pobres en oxígeno. Eso se debe a que fue en lugares similares a estos donde prosperaron algunas de las primeras formas de vida. La Tierra primitiva tenía una atmósfera con poco oxígeno, aunque era mucho más caliente, y los microbios antiguos se adaptaron a esto. Los Grandes Lagos, especialmente el Michigan, siempre han tenido una especie de reputación fantasmal. De hecho, incluso esta misión fue organizada para estudiar los naufragios. Había alrededor de 6,000 de ellos en los Grandes Lagos. Muchos de estos todavía están reposando en el lecho del lago, conservados por las aguas frías y frescas. Y los naufragios no son las únicas cosas extrañas relacionadas con los Grandes Lagos. A lo largo de los años, han surgido historias de desapariciones inexplicables. Barcos e incluso aviones han desaparecido sin dejar rastro. Los lagos, a menudo tranquilos en la superficie, pueden volverse peligrosos repentinamente con tormentas impredecibles y olas gigantescas, lo que conduce a estos eventos misteriosos.
Sin mencionar todas las cosas espeluznantes que la gente ha notado allí a lo largo de los siglos, como luces fantasmales sobre el agua o patrones climáticos extraños, como esas neblinas súbitas y misteriosas que parecen surgir de la nada. En 2007, incluso descubrieron una estructura prehistórica que se asemeja a Stonehenge allí. Bueno, es mucho más pequeña, pero aún así. Se encuentra a unos 12 metros por debajo de la superficie, en el corazón de la bahía de Grand Traverse. Y se especula que tiene alrededor de 9.000 años, mucho más antigua que Stonehenge. Parece que se trata de una huella de quienes vivieron en esta área hace miles de años. Estas enormes piedras están dispuestas en un patrón cuidadoso y serpenteante que se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros. Varían en tamaño, desde balones de baloncesto hasta carros compactos. Pero una en particular destaca. Un peñasco de 1,1 a 1,2 metros de altura y 1,5 metros de ancho. Está grabada con la imagen de un mastodonte, una criatura que recorrió la Tierra hace aproximadamente 11.000 años antes de extinguirse. Es probable que se haya hundido allí durante el final de la última edad de hielo que mencionamos. Este periodo habría remodelado la región. Este lugar ahora está bajo el agua, pero en aquel entonces todavía era tierra firme. Así que las piedras probablemente fueron creadas por personas que vivieron allí, aunque no estamos seguros de por qué. ¿Eran utilizados como escondites de caza? ¿O era algún tipo de antiguo calendario? ¿Quién sabe? Solo alrededor del 15% de los suelos de los grandes lagos han sido explorados. Ahora, los científicos se están... Si abres un mapa, espera, déjame hacerlo por ti. El estrecho de Gibraltar se ve tan angosto que casi da risa. En su punto más cerrado, Europa y África están a solo unas 9 millas de distancia. Técnicamente, podrías cruzarlo en kayak en un día tranquilo, si no fuera extremadamente peligroso. Ahora, los ingenieros quieren atravesar roca bajo presión y continentes en movimiento para convertir esa antigua división en, bueno, un aburrido trayecto de 30 minutos. Y va a requerir mucha perforación. Sí, es un chiste. Pero espera. ¿Por qué pasar por todo ese problema y no simplemente conectar Europa y África con un puente? Bueno, el mayor problema es el estrecho de Gibraltar en sí. El agua aquí se mueve rápido. Las corrientes están entre las más fuertes del planeta. Además, el estrecho está justo donde se encuentran las placas tectónicas africana y euroasiática. La placa africana sigue avanzando hacia el norte, acercándose lentamente a Europa. Se mueve ridículamente lento, solo unos centímetros al año, así que nadie va a despertar mañana y cruzar caminando. Los científicos construyen un modelo tridimensional detallado de la región y muestra que en unos 20 años, el estrecho podría finalmente cerrarse y convertirse en el Istmo de Gibraltar. Básicamente, un puente de tierra entre los continentes. Pero, ¿para qué esperar millones de años? Además, ahora mismo ese lento movimiento de placas sigue causando problemas reales. Cuando esas enormes placas de roca chocan entre sí, acumulan presión. Esa presión se libera en forma de terremotos, pequeñas fracturas y cambios repentinos en el suelo bajo el mar. Nada ahí abajo se queda perfectamente quieto. Aunque alguien lograra construir un puente, las corrientes poderosas sacudirían la estructura sin parar y destrozarían las uniones, a menos que los diseñadores crearan un sistema increíblemente resistente. Y ese tipo de ingeniería consumiría cantidades increíbles de dinero y recursos. Si eso no es suficiente, está el problema de la profundidad. Hablamos de casi 3.000 pies. Es uno de los estrechos más profundos de la Tierra. Cualquier pilote ahí necesitaría una longitud y resistencia descomunales, probablemente construido con varias secciones enormes unidas con pernos, y aún después de instalarlos, los terremotos podrían destrozar todo mientras las corrientes arrastran las piezas por el mar. Pero el problema más serio tiene que ver con la naturaleza. El agua aquí tiene un alto contenido de sal, lo que la hace más pesada. Esa agua salada y pesada se hunde en la cuenca del Mediterráneo y empuja agua más fría de regreso hacia el Atlántico. Estos movimientos crean corrientes arremolinadas, turbulencia y zonas de agitación submarina llenas de nutrientes. Ese caos alimenta al fitoplancton, organismos diminutos que están en la base de toda la cadena alimenticia marina. A las ballenas y los peces les encanta estar ahí. Las formas extrañas del fondo marino y la luz del sol llegando a diferentes capas de agua crean condiciones de vida perfectas. Si la construcción empezara, habría polvo, roca triturada, dióxido de carbono, combustible y materiales cayendo. Todo eso enturbiaría el agua y arruinaría la cadena alimenticia natural. Por eso, un túnel suena como mejor idea. España propuso por primera vez construir un túnel moderno aquí en 1930.
pero era imposible perforar roca dura con la tecnología que tenían en ese entonces. Pero luego, en diciembre de 2003, España, esta vez junto con Marruecos, decidió retomar la idea y construir un túnel que conectaría los sistemas ferroviarios de ambos países. Les tomó otros 20 años empezar a diseñar y planificar el túnel. La construcción está programada para comenzar en 2030 y tomará alrededor de 10 años. Este túnel tendrá que ser una verdadera maravilla de la ingeniería que conviva con el movimiento de las placas tectónicas, no que vaya en su contra. La estructura necesitará flexibilidad, resistencia a impactos y un margen de seguridad para movimientos que nadie puede predecir con exactitud. Según el nuevo proyecto, el túnel se hundiría a más de 1000 pies bajo el nivel del mar en su punto más profundo. Eso lo hace unas 6 veces más profundo que el Eurotúnel entre Inglaterra y Francia. Y la longitud también importa. El túnel completo se extendería cerca de 25 millas, con aproximadamente 17 millas directamente bajo el lecho marino. Una vez que estés en medio, estarás más lejos del aire libre de lo que la mayoría de la gente estará en toda su vida. Eso significa que no hay salidas rápidas ni rescates fáciles. Todo tiene que funcionar perfectamente. Ventilación, energía, señalización, porque no existe un plan B que se llame solo abre una puerta. Si funciona, trenes de alta velocidad podrían llevar pasajeros y carga de España a Marruecos en unos 30 minutos, algo parecido a un viaje normal en metro. Y eso no es solo conveniencia, es una reconfiguración de rutas comerciales, movimiento laboral, turismo y gravedad económica entre continentes. Más de 12 millones de personas podrían viajar por esa ruta cada año. El diseño no contará con uno, sino con 2 túneles ferroviarios paralelos, uno para cada dirección, más corredores de servicio y emergencia en medio. Todo esto costará alrededor de $10.000 millones. Además, los ingenieros tendrán que diseñar algo lo suficientemente flexible para doblarse, absorber y sobrevivir a la lenta deriva continental y la presión constante. El túnel no irá en contra de la Tierra, se moverá con ella como un amortiguador integrado en el planeta mismo. Y esta idea no sale de la nada. Los humanos ya han construido túneles submarinos impresionantes. El Eurotúnel, el ejemplo más famoso, ya cumplió 30 años en 2024. Pasa por debajo del Canal de la Mancha, conectando Inglaterra y Francia. Los trenes pueden cruzarlo en unos 30 minutos, alcanzando unas 99 millas por hora, y es el túnel submarino más largo del mundo hasta ahora. 3 túneles corren en paralelo bajo el lecho marino. 2 de ellos llevan trenes, uno en cada dirección, y el tercero es un túnel de servicio en medio, usado para mantenimiento, acceso, evacuación, ventilación y apoyo general. Todo fue financiado con capital privado y fue carísimo. Se pasó del presupuesto y aunque eventualmente generó ganancias, no ha sido la mina de oro financiera que la gente esperaba. A pesar de eso, los ingenieros todavía lo consideran una de las hazañas más impresionantes de la ingeniería civil moderna. Y ya antes habían conectado continentes bajo el agua. El túnel Eurasia de Estambul tiene una sección de 3.3 millas que pasa directo bajo el agua. Conecta a Europa y Asia por carretera en unos 15 minutos. Lo que antes tomaba casi 2 horas, ahora se siente rutinario. El túnel tardó 55 meses en construirse y costó $1.300 millones. Tuvieron que reorganizar el tráfico, hacer las vías de acceso de la mejor calidad, y el túnel no solo conectó continentes, sino que también ayudó a reducir la contaminación atmosférica y acústica en la ciudad. Justo ao lado, el túnel ferroviario Marmaray desliza trenes bajo el mismo estrecho, llevando pasajeros entre continentes como si nada. Estos túneles están en una zona sísmica, bajo rutas de navegación, bajo corrientes constantes, y funcionan. Una vez que ves esos proyectos, el túnel de Gibraltar deja de sonar descabellado y empieza a sonar posible, tal vez hasta inevitable, lo que naturalmente nos lleva al pensamiento más peligroso que los humanos hayan tenido. Si podemos hacer eso, ¿qué más podemos conectar? Bueno, ahí es donde el sueño se vuelve ciencia ficción total. La gente se imagina subirse a un tren en Nueva York y bajarse en Londres menos de 1 hora después, sin desfase horario, sin turbulencia, solo un viaje directo bajo el Atlántico. Algunas propuestas manejan números como 54 minutos, pero esa velocidad requiere trenes al vacío moviéndose a unas 5.000 millas por hora. Esa tecnología aún no existe fuera de conceptos de laboratorio y modelos por computadora. Ahora, incluso si dejamos la velocidad de ciencia ficción y usamos trenes convencionales, el viaje tomaría unas 15 horas, más lento que un vuelo de 8 horas. Luego viene la verdadera pesadilla. El Atlántico tiene un promedio de 12.000 pies de profundidad.
compresión, geología y distancias, que hacen que Gibraltar parezca un juego de niños. Los ingenieros enfrentarían terremotos, montañas submarinas, zonas volcánicas, e incluso encontrar una fuga sería casi imposible. Repararla sería otro nivel. Solo los costos de energía harían que los megaproyectos de hoy parezcan baratos. Por eso, ahora mismo, un túnel transatlántico vive en la misma categoría que los motores Warp y las ciudades en Marte. Inspirador, útil para impulsar ideas, pero no algo en lo que empieces a construir el año que viene. El túnel de Gibraltar está justo en el borde de esa línea entre lo imposible y lo inevitable. Lo que alguna vez separó civilizaciones ahora nos tienta como un corredor. Lo que alguna vez parecía imposible ahora conecta continentes.